Estar un poquito a Javier. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado, Lucho? Qué gusto tenerte acá en los estudios. Qué bueno, me es grato para mí también de manera presencial estar aquí a los tiempos, ya era hora, ¿no? Sí, sí. Y cuando decimos presencial, Lucho, ¿significa que ya la actividad se normalizó? ¿Tú crees que ya, y hablo en el aspecto educativo, estamos ya a punto para poder trabajar presencialmente? Bien, creo que la prueba a la que nos sometimos en los últimos carnavales, ese movimiento masivo de gente, si hasta la fecha no ha traído mayores consecuencias, significa que es el primer síntoma de que las cosas pudieran empezar a tomar ese camino de la normalidad que tanto anhelamos. Esperemos que en los próximos 10 o 15 días pues, las cosas se mantengan así, que las curvas no asciendan en el tema de los contagios o las hospitalizaciones. Y entonces creería yo de que en buena forma el plan de vacunación ha hecho su efecto o el virus se ha atenuado. Las dos cosas. Y evidentemente que eso nos trae más tranquilidad, ¿no es cierto? Nos trae muchas más... Bueno, el gobierno está pensando seriamente ya en eliminar el tema de mascarillas a nivel de lugares públicos, abiertos, y solamente centralizarlo, como están haciendo otros países actualmente, ¿no? En el caso tuyo, me interesa conocer cuál es la realidad del sistema educativo. Algunos ya están terminando su periodo, otros ya lo terminaron y otros están por terminarlo. ¿Cuál es el caso del John F. Kennedy? Bien, nosotros también estamos, ya los estudiantes antes del carnaval salieron en su periodo de vacaciones. Los que están acá todavía conectados con nosotros son aquellos que no pudieron cumplir los mínimos requeridos y están pues rindiendo sus pruebas supletorias. Los docentes están dedicados a los que se llama juntas de cursos, juntas académicas, aprobación de ciertos documentos para el tema de los neobachilleres y pues bueno, de alguna manera preparándonos para la eventual presencialidad que se avecina ahora en mayo. En todo caso, el ciclo lectivo, como que dice, se acabó, ¿no es cierto? Ya solo faltan los detalles. Así es, ¿no es cierto? Ciertos pormenores. ¿Qué tiempo tienen de vacaciones los chicos? Bueno, los estudiantes están desde antes de carnaval hasta el 2 de mayo, el día en que se inician las clases. En mayo. O sea, estamos como retomando un poco lo que hacíamos hace algunos años con tu papá. Sí, correcto. Que empezábamos la primera semana de mayo. Claro, la diferencia era pues mucho más amplio. Claro, la diferencia era que acabábamos el 20 de enero, 22 de enero. En enero estaba todo acabado. Sí, correcto. Febrero era ya parte de nuestras vacaciones. Ahora es febrero que se lo toman todo. Sí, casi es todo. Y es necesario porque a mí me da la impresión, en mi época, que ya los últimos meses eran de repaso. El último mes era de repaso. Claro. Y ahora que nos dieron, porque antes eran 180 días, claro, sí. Y ahora son 200 y pico, o 200. Como que esos 20 días de más me da la impresión de que es una suma que muy poco aporta. Bueno, el gobierno a través del Ministerio de Educación fue cambiando la norma. Antes eran 180 días en efecto, luego se aumentaron a 200. Para tratar de complementar los cuadros pues, de avance académico. Hay países que tienen 220, 230 días de escolaridad. En el caso del Ecuador, pues efectivamente creería yo de que habría que ver también la eficiencia de los días que tenemos. No es lo mismo tener 180 días completamente eficientes o altamente empleados que tener 200 días en donde de pronto se ven influenciados por determinados actos, programas, qué sé yo, casas abiertas, cosas así, en donde realmente se cuentan como días de escolaridad, pero no contemplan un proceso académico de gran avance para el estudiante. Porque el incremento, con el respeto que me merecen los importantes genios que hay en el Ministerio de Educación, no fue pues por tener una mejor calidad educativa, sino por compensar los paros y las huelgas que hacía la UNEP. Porque acuérdate que pasábamos antes 10, 15 días, 20 días en paro, regularmente. Entonces, para compensar eso, se alargó el periodo del año lectivo. Pero ya no hay eso. Quizá ahora el tema del virus genera también la necesidad de más tiempo. Pero una vez que ya volvemos a la presencialidad, porque está decidido que a partir de mayo vuelva a la presencialidad, se requieren los 200 días. Tú que tienes la experiencia, ¿realmente no les está sobrando tiempo a los colegios? Yo creo que si los colegios son más eficientes y los programas curriculares se ajustan, pudiéramos tranquilamente volver nosotros a los 180 días. Ahora, si bien es cierto que
muchas instituciones educativas, por efecto de personal, de capital humano, por efecto de sus infraestructuras, a lo mejor no pueden prolongarse en sus horarios para tener un día de escolaridad mucho más efectivo. Entonces hay instituciones como la nuestra en este caso, que es matutina y vespertina, en donde no nos permite, por ejemplo, tener un horario hasta las 3 de la tarde, que sería lo ideal para poder optimizar el tiempo y reducir la cantidad de días. Claro. Las escuelas que tienen pues su instalación adecuada para un sistema vespertino, pudieran ellos tranquilamente hacer sus materias durante toda la mañana, hacer los programas de sostenimiento académico o de refuerzo estudiantil posterior a las horas de clase, y entonces ellos pudieran, creo yo, con mucha tranquilidad acortar este periodo lectivo. Porque yo lo veo desde un punto de vista comercial, y no me refiero exclusivamente al tema del punto de vista del lado de los colegios particulares, sino desde el punto de vista de la sociedad, de la provincia de Santa Elena. Porque el hecho de que tengamos un mes más de vacaciones significan 4 fines de semana más, 4 inyección de gente que viene a la península. Aparte que hay muchos de los estudiantes que trabajan con sus familias en esas fechas y en estos días. Entonces, habría la posibilidad, primero, que haya 4 fines de semana más de circulante en la provincia de Santa Elena, que mucha parte de esos jóvenes se integren a la fuerza laboral y le dé una inyección más económica a nuestra escuela y a la economía que realmente tenemos. No sé si eso le significa, en cambio, al colegio particular una situación difícil porque no se cobra la pensión ese mes, o ustedes tienen asegurado el presupuesto anual con o sin elaborar. Bueno, el costo educativo está prorrateado a 10 pagos en el año. Esos 10 pagos contemplan presupuestariamente el valor que significa sostener la operación académica de todo el año lectivo. Ok, que es igual que trabajen o no trabajen. La Junta Reguladora de Costos del Ministerio de Educación permite que los colegios pues prorrateen sus gastos. Obviamente con altibajos, porque no es un cálculo perfecto, porque hay ciertas situaciones que no están contempladas, pero en la generalidad ahí está estipulado ya el gasto, porque los profesores, a pesar de trabajar solamente 10 meses, ganan 14 salarios como todo el mundo. Claro. ¿Okay? Cobran 14º en marzo y cobran su 13º en diciembre. Entonces, muchas veces para las épocas como esta que viene marzo, en donde las instituciones educativas privadas sobre todo tienen que cancelar su 14º, se ven pues con una exigua cantidad de liquidez para poder cubrir ese gasto. Obviamente, en el tema que conversamos, generaría pues un movimiento económico mucho más fuerte como era antes, cuando nosotros nos educamos. Pero ahí viene una situación un tanto ambigua y digamos que digna de analizar. No porque estemos más tiempo significa que la eficiencia va a ser más alta. Si yo comparo, y en esta parte puedo hablar sin mayor apasionamiento porque no soy el rector ni soy docente, soy administrador y copropietario de una institución educativa, pero cuando nosotros estudiábamos 180 días, la educación, creería yo, de que era mucho más fuerte, mucho más responsable. Los estudiantes tenían sus conocimientos mucho más acendrados y mucho mejor interiorizados que hoy en día, que esta flexibilización curricular ha hecho que los estudiantes, dentro de una comodidad que el Estado garantista les brinda, vayan declinando sus niveles de responsabilidad. Le estoy hablando en este caso de exámenes supletorios, remediales, de gracia y tantas cosas que existen. Nadie se queda de año. Exactamente. Nadie se queda de año. Antes, cualquier cristiano podía perder el año. Cualquiera de nosotros era suspensos y aplazados y se acabó. Estaba listo para quedarse suspenso y aplazado si no alcanzaba el mínimo requerido. Toda la temporada de vacaciones el estudiante la dedicaba de manera privada, particular, por su propia cuenta, a capacitarse para rendir la prueba en abril. Y teníamos estudiantes que pasaban realmente sabiendo lo que tenían que saber. Hoy en día, pues, esa parte, ¿quién la suple? La suple el profesor a través de una adaptación curricular, de un proceso de apoyo y acompañamiento al estudiante que se quedó supletorio para que pueda acercarse a rendir su prueba. Él mismo es el que tiene que hacerla. Entonces, eso implica también de que pongámonos en los zapatos del docente que quiere irse de vacaciones. Entonces, yo no me complico la vida.
Yo no me complico la vida. Malo que yo lo diga, como siempre manifiesto, pero me gusta ser pragmático y objetivo. Esa es la realidad. Por eso es que vemos una educación que de alguna manera está decadente en cuanto a determinada cantidad de conocimientos que cuando un adulto conversa con un estudiante y dice, pero yo a esa edad y en ese curso ya dominaba esos temas con toda celeridad. Claro. En el ámbito de la lectura, por ejemplo, nosotros lectura y escritura hemos perdido muchísimo, por supuesto. Hay gente con una caligrafía que realmente deja mucho que desear, con una ortografía que realmente deja muchísimo que desear. Y no saben leer. Con una capacidad para comunicarse que deja mucho que desear, pero eso viene dado por la falta de lectura. El que lee, habla, pues, licenciado. El que no lee, no habla, no se comunica. O si se comunica a su modo y bajo su corta perspectiva. Pero el que ha leído un libro y el que ha leído 20 libros o 30 libros, hay una diferencia muy grande. Muy culpable este aparatito. Sí, claro. Es transformado la vida de muchas personas y especialmente de los jóvenes. La tecnología ha venido trayendo pues también un retraso cultural sumamente fuerte. Pero nosotros considero, un poquito adentrados en el tema de que hemos perdido muchísimo tiempo. En este tiempo de la pandemia, del confinamiento, hubiéramos podido aprovechar un tiempo maravilloso para que los chicos se compenetren con la lectura. Pero ¿qué hemos hecho? Aprovechamos estos 2 años que estamos cumpliendo ya a escasas horas, este 16 de marzo, para que nuestros hijos hubieran leído 10 o 15 libros. No ha sucedido. Claro. Eso hubiera fortalecido muchísimo esa debilidad que muchas veces el sistema educativo presenta, porque la lectura al interior de las instituciones es la que fortalece y al final afina el producto terminado que tenemos con los estudiantes. En nuestra época, nosotros de 7:30 a 1:30 de la tarde cumplíamos con todo el pensum académico. No teníamos para qué irnos hasta las 3. Y yo creo que estudiamos bien. Y yo creo que nos enseñaron lo suficientemente. Y hacíamos repaso en el mes de diciembre. O sea, todavía había espacio para repaso. Sí, y el cálculo numérico era muy fuerte. Los estudiantes a 3er o 4er año de colegio dominaban pues el álgebra, dominaban los trigonometría, procesos de factorización, muchas cosas. Y así, de memoria. Entonces, al punto de que hay personas mayores, recuerdo mi padre tenía ya 75 años y sabía al revés y al derecho los casos de factorización. De factorización. Exactamente. ¿No? Entonces, cosa que hoy en día muchas personas, muchos padres dicen, yo ya me olvidé, la verdad que hay que buscar un profesor para que particularmente te dé un refuerzo. Sí. Eso me parece que es una falta de interiorización del conocimiento, porque lo que uno aprende viene para quedarse, no para que yo lo olvide de la noche a la mañana. Si no practicas, lamentablemente nuestra memoria, nuestro cerebro es así. Es muy frágil. ¿No? Sí, es con el idioma, ¿no? Tú aprendes un idioma y si no lo vuelves a hablar, pasa que te comienzas y te vuelves en tartamudo después, pues porque no lo has podido manejar adecuadamente. Ahora, ¿qué es lo que se viene? Se viene la presencialidad, pero una presencialidad mixta, después de haber estado solamente virtualmente durante 1 año y pico, luego al final algunos ensayos a ver cómo nos iba, mixto, presencial, presencial, mixto. ¿Viene la presencialidad total o esta herramienta que se utilizó durante 2 años también se la puede mezclar como para generar de una u otra forma ya algo más positivo? Porque tú con la presencialidad logras tener ese contacto que no lo tenías con el estudiante. En cambio, con la virtualidad podías tener un contacto lejano y poco sabías realmente los resultados o efectividad del mismo. Hoy puedes hacer las 2 cosas. Entonces, la suma de las 2 cosas puede resultar un híbrido bastante interesante. Sí, ahí viene mucho a colación el tema del marco legal. Justamente ya las cosas pues están casi definiéndose. Cuando conversábamos en el mes de octubre o antes de esa fecha sobre este tema, todavía no estaba muy claro. Hoy por hoy pues sabemos de que la presencialidad va a ser el 100% presencial. Lo que vamos a utilizar son las plataformas que hemos diseñado o que se han ido creando para facilitar la interacción entre el docente y el estudiante. Pero la asistencia como tal a las instituciones educativas va a ser 100% presencial. Yo también hubiera pensado en un sistema híbrido en donde nos permite estar
3 días en la institución y 2 días en casa para no desdibujar ni echar al traste todo lo que hemos avanzado. Lamentablemente ahí, según el marco legal, entraríamos en la modalidad semipresencial. Y la modalidad semipresencial está contemplada para aquellos colegios que pues deciden tomarla, pero que en todo caso al adoptarla deberían cobrar solamente el 65% del valor de su pensión. Entonces, ese es un tema al cual todavía no se va a acceder definitivamente. O sea, hay que ser objetivos. No solo claro, pues, pero se pierde una oportunidad valiosa. Por supuesto, por supuesto. Es una oportunidad para nosotros realmente dar un salto abismal hacia... Deberíamos adecuar las reglas o las normas o las leyes. Correcto, sí, para que este salto se pueda dar antes que el colegio cambie su forma de actuar. Exactamente, o sea, exactamente. El colegio se adapta al marco legal y no el marco legal a la que es más necesidad fácil, de la educación. Pues, esa es la parte que hay que analizar. Y que va con la corriente que se ha trabajado. Correcto. Porque distinto era una semipresencialidad antes de la pandemia a la actualidad que es ahora. Una semipresencialidad con libertades, en donde el estudiante puede reunirse con sus otros compañeros, hacer un trabajo de grupo con 4 o 5 computadores y a interactuar con su docente que está en el plantel. Claro que la parte psicoemocional del estudiante es la que está afectada. El estudiante necesita, pues obviamente, socializar, y esa es la parte que sí se ha visto realmente desdibujada, porque no en todos los casos, pero depende muchísimo del entorno del estudiante, de su nivel socioeconómico y del grado de afectividad que encuentre en su hogar para que pueda tener un real desarrollo y aprovechamiento de esta nueva modalidad. ¿Por qué? Porque en el hogar puede haber violencia intrafamiliar. En su entorno puede ser que esté en un barrio en donde definitivamente más seguro está en la escuela que en ese barrio la mitad del día. Y en el tema socioeconómico, pues porque necesita tener todas las condiciones tecnológicas adecuadas para poder recibir esta nueva modalidad de educación. Entonces, generalmente, no todos los estudiantes o no todos los planteles tienen estas 3 capacidades para poderlas aglutinar. Entonces, eso hace de que cuando se termina una regla, una normativa, pues la generalidad sea buena para unos y malo para otros. Hay padres que están desesperados porque sus chicos vuelvan a las escuelas porque en su casa no tienen el espacio o porque el barrio realmente no es lo suficientemente amigable como para que salgan a jugar todos los días a la calle, o simplemente porque no han podido todavía completar el equipamiento tecnológico que se requiere para poder tener o porque también ya quiero que se vayan de aquí o también porque, claro, y me descanso se está afectando toda la mañana. La parte psicoafectiva en el entorno familiar. Claro, de todo hay. Hay de todo. De todo hay. Hay muchas aristas que analizar realmente. Pero evidentemente que es muy positivo el retorno a la presencialidad. Sí, no, porque evidentemente que esta interacción entre los propios jóvenes personalmente hace definitivamente que... Aparte de que también, Jimmy, la economía se mueve, ¿no? La economía se mueve, los estudiantes salen, necesitan llevar un lunch, necesitan un expreso, necesitan vestir un uniforme, necesitarán en el pasar de los días pues ir aprovisionándose de un texto para poder tener la misma eficiencia que antes se tenía con el tema de la escolaridad. Y bueno, son segmentos de la economía que realmente han estado sumamente aplacados y que hoy por hoy se van a reactivar. La educación privada, la educación particular, se vio afectada por esta pandemia. Muchos estudiantes migraron de la parte privada a la pública, porque al final del día decían es lo mismo, y ni en el uno ni en el otro aprenden. Era el concepto de muchos, porque decían, no, pues si están con el televisor jugando, con el teléfono. Hubieron muchos conceptos en ese sentido. Y claro, eso les afecta especialmente al sector privado, que ve en un momento dado que sus niveles de punto de equilibrio peligrosamente estaban en esos niveles. Afectado. Y eso le ha afectado a muchos, yo diría que a todos los establecimientos educacionales. Pero ahora la triste realidad es que los colegios fiscales no tienen pues la infraestructura para poder albergar a todos los que recibieron. Ahora el problema es en el sector fiscal, porque todos esos que emigraron no pueden hacer más grandes las aulas, no tienen los presupuestos para más profesores, no pueden, o sea, va a haber definitivamente a la hora de retorno, porque los colegios van a decir, hasta aquí llego, no puedo escribir más porque no van a poder recibir más gente. Entonces vamos a tener ahora un retorno a la parte privada. ¿Lo miran ustedes así? Por supuesto que sí. Ha habido
Calcularía yo de que una migración del 30 a 35% del estudiantado del sistema privado al sistema fiscal. Por muchísimos la efectos, tercera claro, parte, por claro. muchísimos efectos también. Por el tema económico, Claro. por el tema pues, de la seguridad y el desempleo. Entonces, hoy que estamos volviendo ya a una venidera presencialidad, realmente viene ese problema. Recuerda el colegio fiscal que antes tenía 60, 70 estudiantes en un aula. Eso no puede suceder. La normativa dice que es de 30 a 35 estudiantes por aula. Y si vamos a ceñirnos al marco legal, entonces el aula fiscal no está diseñada, para sostener esa carga que tienen este Y claro, momento. tú podías tener 50, 70 Claro, en la pantalla, claro. que es Así- distinto. así es muy diferente. Ahora, ahí viene el tema. La eficiencia en la transmisión del conocimiento también se ve afectada porque ese docente no tiene pues la capacidad para dominar esa aula tan grande ni está acostumbrado a hacerlo. Entonces, ahí viene nuevamente otro bemol que tiene el sistema educativo nacional. Claro. Esta cantidad de estudiantes que nuevamente pretende retornar al sistema privado tendrá que hacer su análisis presupuestario también a ver si es que está realmente en capacidad de asumir el gasto que significa educarse en un sistema particular. Lamentablemente, pues muchas personas tomaron esa determinación por efecto de la situación económica. Y esto realmente nos ha llevado a sincerar nuestras economías. Hoy por hoy, cada uno de nosotros sabe realmente hasta dónde le da la cobija para arroparse, presupuestariamente hablando. Entonces sabemos de que tenemos una alternativa que es el sistema fiscal, tenemos otra opción que es el sistema privado, pero está en el poder de discernir de cada padre de familia, el saber responsablemente en dónde pongo a mi hijo. Es que yo lo que no entiendo es cómo va a ser el Estado ecuatoriano, con sus problemas serios económicos que tiene y con las limitaciones que tiene, cuando vea que todos aquellos que estaban vía internet, estaban en forma virtual recibiendo clases, se quieran matricular. Porque no les va a dar por ningún lado. O sea, ese 30% que ya de por sí ellos estaban sobrepasados en sus cantidades. Correcto. ¿A dónde lo van a meter? ¿Qué van a crear otro colegio? Correcto. ¿Qué van a decirle al colegio Seyri, présteme sus aulas para crear otro colegio? Si ya el colegio Seyri no tiene espacio. Claro. O sea, los colegios no tienen espacio. De por sí no tenían espacio. Entonces, se vuelve un problema y vamos a tener las avalanchas el día de las inscripciones y vamos a tener hasta las peleas por tratar de conseguir un cupo. Los cupos. ¿Y a dónde va el resto? Ahí entran ustedes con la oferta. ¿Qué es lo que ofrece, a diferencia, el sector privado? Que siempre se ha caracterizado por ser con una propuesta mucho más seria, un egresado de un colegio privado, respetando la enseñanza que tenga el público, siempre se ha caracterizado por tener una mejor capacidad en ese campo. Y en el caso del Colegio Kennedy ha sido una de sus cualidades, ¿no? Disciplina, pensum académico, siempre se ha caracterizado por ello. ¿Qué proponen ustedes para este retorno presencial? Porque también es un desafío para ustedes, claro, al cabo de 2 años, volver nuevamente, porque no se trata solamente de coger y pintar las aulas y arreglar las bancas que como no han estado en uso necesitan un mantenimiento fuerte. Se trata también de proponer para que ese estudiante sienta la diferencia de lo que es lo uno o lo otro. Claro, ahora mismo estamos pues iniciando con un plan de descuentos para matrículas y pensiones para aquellos padres que tengan la decisión de matricular con antelación o inscribir con antelación a sus estudiantes. Para aquellos que pagan con absoluta puntualidad, porque el grave problema que tiene el sistema escolar privado es el alto índice de morosidad que experimentan los padres de familia en cuanto a sus obligaciones con las instituciones educativas. Entonces eso hace de que muchos colegios estén por debajo del punto de equilibrio para el sostenimiento del empleo seguro de sus docentes. Debajo del punto de equilibrio, ni siquiera pensar en una utilidad. Esa es la realidad, esa es la realidad. De hecho, hay instituciones privadas que están en vilo o cierro o continúo, porque realmente ya la pelea es una lucha sin cuartel, porque el tema de la seguridad social no perdona, el tema de la obligación patronal no ha cambiado, el tema del salario, pues bueno, para tener una educación altamente competitiva tengo que tener también un salario que sea competitivo. Para poder tener un docente con una maestría, no puedo ofrecerle un sueldo básico. Claro. ¿Okay? Entonces tengo que competir con el sistema fiscal
que tiene un escalafón salarial bastante más alto que el sistema educativo privado. Y para nosotros ponernos a la par con el fiscal, ¿qué tenemos que hacer? Duplicar la pensión para poder competir, no podemos hacerlo. Subir el 5% es traumático ya para el padre de familia. En todo caso, hemos tenido que, en muchos casos, para aquellos que pagan puntual, rebajar el 10, rebajar el 15, para poder captar la liquidez que necesitamos. Ahora, obviamente que estamos trabajando en el tema de recuperar el tiempo perdido con un programa académico para este año, que más allá de lo que nos dice el lineamiento curricular del Ministerio de Educación, tenemos nosotros que de manera privada, de manera particular, allanarlo, porque hay que recuperar un tiempo perdido que ha sido demasiado grande. Hay estudiantes en los niveles primero, segundo y tercero de básica, en donde el problema grave es la lectoescritura. Hay estudiantes que en los niveles de octavo, noveno y décimo, el grave problema son las matemáticas. Entonces puede ser de que el profesor haya tenido la mayor y la mejor de las intenciones, pero es el nivel de concentración del estudiante el que se ve afectado a través de la vía telemática, porque muchas veces el profesor está hablando, pero nadie sabe qué estará haciendo el estudiante al otro lado de la pantalla. Ese tiempo tenemos que recuperarlo. Tenemos que ir nuevamente a pulir esas destrezas que en los estudiantes se han perdido, en los que recién están ingresando, y lamentablemente se perdió en aquellos que ya están por egresar ahora los últimos días de marzo para su bachillerato, porque ellos estuvieron hasta primero de bachillerato en la presencialidad y se retiraron y nunca más volvieron al colegio. Claro, y que solamente se puede detectar presencialmente. Eso se puede detectar solamente presencialmente. Exactamente. Porque había estudiantes, y eso yo lo sabía, que hasta ya tenían el video grabado, ¿no? Claro. Y ponían el video allí y tú los veías, estaban estudiando, pero estaban haciendo cualquier cosa. Es que el ensayo de la presencialidad, en el debate, en el sostenimiento de un tema, cuando nosotros sustentábamos el trabajo monográfico que se llamaba, eso demandaba la preparación de todo un año, demandaba un trabajo sumamente serio que casi que se asemejaba a la tesis de grado cuando uno recibe su título de tercer nivel. Entonces eso mejora el nivel de responsabilidad, el nivel de organización, el nivel de preparación, y va creando en el estudiante conciencia del reto profesional que se le avecina cuando va a la universidad. Pero hoy por hoy los chicos han tenido un salto terriblemente... Que no sé cómo yo no sé si la palabra sea salto, pero me ha tenido un vacío. Un vacío, correcto. Se ha creado un vacío del primero de bachillerato presencial a un primero de universidad presencial. La pregunta que me hace un oyente, y sé que tienes que irte un poco más temprano, me dijeron. Sí. Sí, ya. Te hice esa última pregunta. Ajá. Jimmy, ¿es posible preguntarle, la enseñanza actual en secundaria garantiza un ingreso a las universidades o se hacen necesarios cursos adicionales? Mire, justamente tiene mucho que ver el tema de la flexibilidad que existe. Los estudiantes tienen que pasar sabiendo. Lamentablemente los padres a veces nos convertimos en cómplices de nuestros hijos. Exigimos al profesor que le ponga la nota que nosotros queremos que le ponga y no la que realmente nuestro hijo merece. Entonces vamos a pelear, vamos a apelar, vamos a pedir una recalificación y al final salimos airosos y nos damos por bien servidos. Pero el daño se ve al final del camino, en el producto terminado. En nuestros tiempos y en los mucho más atrás, las cosas no eran así, pues. Uno iba a reclamar al profesor, el profesor le explicaba al padre lo que sucedía y lo que uno recibe en la casa es una tremenda paliza por no haber obedecido lo que el profesor había dictaminado que se haga. Pero hoy por hoy las cosas son a la inversa. Entonces, en ese facilismo, sumado al marco legal, en ese exceso de proteccionismo, de derechos para los estudiantes, entonces, ¿cuál es el producto terminado que tenemos? Un estudiante que realmente, no en todos los casos, pero sí en una gran mayoría, no tiene interiorizado con toda seriedad el conocimiento que necesita y se requiere hoy en día para ir a ser competitivo en la universidad. Entonces la universidad debería hacer cursos de nivelación. Bueno, los cursos de nivelación eran un gran filtro para que realmente vaya solamente el estudiante que realmente quería ir a la universidad. De hecho, hay países en donde la universidad uno llega recién a los 23 años. Entonces uno no va a calentar el puesto, va porque necesita, porque ya estuvo trabajando, experimentó la necesidad
y entonces digo, bueno, voy a ir a la universidad porque necesito prepararme. Pero cuando uno va a los 18 años, a los 19 años, todavía está pensando en que uno, en vez de ir a la universidad me voy al cine y no voy a la escuela porque mañana recupero. Y cuando es como cuando los niños entran a primero de básica, los chicos entran a jugar, a recién hacer sus primeros trazos, pero realmente los chicos pudieran aprender a leer y a escribir cuando están en tercero de básica. A veces son muy pequeños para empezar a enseñarles todas estas destrezas, pero al inicio somos exigentes y al final, en cambio, nos ablandamos y somos permisivos. Eso hace de que el producto terminado, el perfil de salida del estudiante, realmente se vea afectado. Claro, Aquí tiene que haber una esa brecha tiene que ver cómo se la une. Tiene que haber una sinergia entre la universidad y el perfil de salida del estudiante. Tienen que sentarse definitivamente a conversar. Es que la educación es un tema demasiado delicado, demasiado importante para que esté en manos de los políticos, mi querido Jim. Tiene que haber un ente técnico especializado que sea el que lo maneje. Pero lamentablemente son los políticos los que toman las decisiones. Sí, correcto, así es. ¿No vas de político? ¿No te vas de candidato? No por el momento. Estoy dedicado al tema que hoy me compromete y realmente creo que es un momento muy importante para nuestra institución también y no he pensado en una cosa como aquella. Me apasiona mucho el tema político. Deberías pensarlo. Me apasiona gente capacitada para poder... El servicio a la comunidad me gusta. Aparte que la política la llevas en la sangre. Sí, bueno, he estado ahí en el Club de Leones, en la Cámara de Turismo, he estado ahora en el tema educativo, he estado en el ámbito de la acuicultura también. Y eso me ha permitido realmente tener una visión un poquito más clara de las perspectivas. Lucho, un gusto tenerte por acá. Igualmente. Gracias por estar con nosotros. Qué bueno, ojalá haya un tiempo claro que para volver a por supuesto que sí, conversaremos. Le agradezco mucho más. Y muchas gracias a la ciudadanía por la atención que nos presta. Luis Montenegro, él es administrador del Colegio John F. Kennedy, una de las instituciones más prestigiosas de nuestra provincia de Santa Elena, hablándonos sobre el fin del año lectivo y el retorno a la presencialidad. Una pausa, ya regresamos.